Palestina se ha planteado también pues como parte de un acuerdo el aceptar un Estado palestino, pero a esto se ha negado el Estado de Israel, el gobierno de Netanyahu. Gabriel, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, muchísimas gracias y nuevamente un placer conectarnos y poder contar un poco sobre lo que está pasando en este lado del mundo. A ti, gracias por estar con nosotros estos minutos para actualizar la información y bueno, básicamente, luego de 5 meses de guerra, ¿qué expectativa tienen ustedes? Gladys, nosotros estamos en una guerra que realmente no empezamos, no queríamos que comience, que comenzó, como bien sabes, con esa masacre del día 7 de octubre. Nosotros desde un comienzo hemos dicho que no tenemos ningún interés en que esta guerra escale hacia otros escenarios, hacia otras fronteras que tenemos, donde hay también otras organizaciones terroristas, como bien mencionabas, como el Hezbollah, que está en el sur del Líbano. Por dar el ejemplo de Hezbollah, Israel claramente ha dicho durante las últimas, ya prácticamente un mes, que Israel prefiere una solución diplomática al conflicto con el Hezbollah y que lo único que exigimos para que no haya un escalamiento frente al Hezbollah es que el Hezbollah cumpla con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige que las fuerzas del Hezbollah estén más arriba del río Litani, un río que está a unos 12 kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano. Nosotros siempre preferimos una solución negociada, siempre preferimos no tener que acudir a la violencia, a la guerra, pero si no nos queda otra opción, Israel va a hacer todo lo que sea necesario para defender a su población. Hay que recordarnos que mucha gente no sabe esto, pero hay 200.000 israelíes que en este momento están desplazados de sus casas, han tenido que ser evacuados, 120.000 de ellos del sur de Israel tras el ataque del 7 de octubre del Hamas y otros 80.000 en el norte de Israel por los ataques constantes de Hezbollah desde el sur del Líbano hacia Israel. Ahora, Gabriel, es una consecuencia, por supuesto, este ataque del grupo terrorista Hamas, que arropa además a la población palestina. Ese drama que viven los israelitas lo está viviendo también en territorio palestino, pues muchos ciudadanos, ¿no? Que se ven afectados, han tenido que salir de la zona y algunos que están todavía en la zona están viviendo una situación de caos diario, de crisis humanitaria. Además, han tratado las organizaciones de apoyarlos y bueno, de hecho esto ha, con el tiempo, en estos 5 meses, han generado por parte de la opinión pública mundial cuestionamientos a la operación de Israel. La realidad es que esto no es para nada vivible para israelíes como también para palestinos. Alguna solución tiene que haber. Ese Estado, por ejemplo, que se plantea el Estado palestino, por qué es tan inviable para el Estado de Israel? Vamos a dividir esto en dos partes que creo que son igual de importantes. Respecto al conflicto actual, creo que la posición de Israel es muy clara. El conflicto podría terminar hoy, simplemente con cumplirse tres condiciones, que serían tres condiciones básicas que cualquier país del mundo exigiría. Uno, que los 136 secuestrados, que están en este momento en manos del Hamas en Gaza, sean liberados. Dos, que el Hamas, una organización terrorista, entregue sus armas. Y tres, que los líderes del Hamas entreguen a la justicia. Si logramos esos tres objetivos, o si el Hamas cumple con esas tres cosas, podría haber un cese del fuego hoy mismo. El problema es que parte de la opinión pública, en lugar de poner la presión sobre una organización terrorista, que fue quien comenzó esta guerra, está poniendo la presión sobre un Estado soberano que tiene la obligación, el deber de defender a sus ciudadanos. Ahora, respecto al Estado palestino, hay que recordarnos cómo comenzó esto. Y no me refiero solamente al 7 de octubre. En el año 1947 la ONU hizo el plan de partición que establecía la creación de un Estado árabe y un Estado judío que debían convivir uno al lado del otro. El liderazgo judío en ese momento aceptó este plan de partición e incluso cuando declaró la independencia en el año 1948 dijo de forma clara que tendía su mano en una oferta de paz hacia todos los estados vecinos y todos los árabes que vivían también en esa tierra. Y la reacción del mundo árabe, incluido también el liderazgo palestino que había en ese momento, fue de rechazo total e incluso de lanzar una guerra de exterminio en contra del naciente Estado de Israel. Lamentablemente eso pasó en el 47, pasó luego en la guerra de los 6 días donde intentaron nuevamente borrar a Israel del mapa. Cada vez que Israel se acercó a los palestinos en una oferta de paz, la respuesta fue terrorismo. Lo vemos también en la Franja de Gaza. En el año 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza para buscar avanzar en la paz, para darle autonomía a los palestinos, y lo que recibimos fue un gobierno de una organización terrorista que lleva 16 años disparando cohetes hacia Israel, haciendo atentados terroristas como el 7 de octubre, y que entendemos que hasta no haber una reforma real dentro de lo que es la sociedad palestina, no pueden tener un Estado. Damos también el ejemplo de la autoridad palestina, que para el mundo es de alguna forma el lado moderado de la sociedad Ujú. palestina, y vemos que también en la autoridad palestina el liderazgo palestino sigue fomentando el terrorismo, e incluso Gladys, mucha gente no lo sabe, pero tiene una política pública abierta
pagar a terroristas por asesinar israelíes. Mientras más israelíes asesinan, más sueldos reciben. Es una política abierta. Por ejemplo, en el año 2018 pagaron 162 millones de dólares en recompensas a terroristas por asesinar israelíes. Entonces, ¿cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos hablar de darle un Estado a los palestinos cuando tienen un liderazgo que recompensa asesinar a civiles israelíes? Claro, Gabriel, te entiendo perfectamente y la única manera de que se pudiese aceptar un Estado palestino es que definitivamente quede erradicado, no sé si eso es factible, pues estas células terroristas, ¿no? En territorio palestino. Sería la única manera, es lo lógico. De hecho, aquí leyendo, por ejemplo, también de esa misma nota de Infobae, dice que los estados árabes promueven en voz baja su propio plan para poner fin a la guerra. Arabia Saudí aceptaría normalizar las relaciones con Israel a cambio de comprometerse a crear ese Estado palestino del que estamos hablando. Los estados del Golfo no quieren cargar con la responsabilidad de una Gaza en ruinas, pero están dispuestos a apoyar la autoridad palestina que gobierna partes de Cisjordania si reanuda el control en Gaza. El plan es una posibilidad remota, entre otras cosas porque Netanyahu, como lo comentaba, el primer ministro israelí, se opone desde hace tiempo a la creación de un Estado palestino. Después de que Biden hablara con él a principios de este mes, el presidente sugirió que Netanyahu podría estar dispuesto a crear una Palestina desmilitarizada y dijo, creo que podremos llegar a un acuerdo. Una Palestina desmilitarizada, ¿qué significa? ¿No? Porque además el punto o el problema de fondo, que es el terrorismo, no estaría resuelto. Mientras eso no esté resuelto, pues seguirá siendo una situación, o digamos, un espacio de conflicto, ¿no? De vulnerabilidad alta. Es que, Gladys, realmente hasta ahora el conflicto ha sido tratado en el orden opuesto a como debería ser tratado. ¿A qué me refiero? Hasta ahora, cada vez que se intentó llegar a una paz entre Israel y los palestinos, que Israel siempre estuvo dispuesto, siempre tendió su mano hacia la paz, primero firmamos el papel y luego intentamos hacer la reforma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando firmamos los acuerdos de Oslo con la autoridad palestina en el año 1994, firmamos este primer paso hacia la paz, pero la autoridad palestina aún no estaba reformada y vimos cómo pocos años después se involucraron activamente en atentados terroristas en contra de Israel. La posición de Israel es clara. Nosotros no queremos ocupar la Franja de Gaza, no queremos tener el control de la Franja de Gaza, queremos poder entregarle las llaves de la Franja de Gaza a alguien, a alguna entidad, pero tiene que ser una entidad que primero se comprometa a no fomentar el terrorismo y a no financiar este terrorismo. Entonces hagamos al revés. Primero reformemos a la sociedad palestina, desradicalicemos a la sociedad palestina, desmantelemos toda la infraestructura terrorista que hay. Una vez que logremos eso, podemos comenzar a hablar de crear un Estado palestino. Si no, ¿qué mensaje estamos enviando al mundo? Que vienen, una organización terrorista, hace la peor masacre contra el pueblo judío desde la época del Holocausto, y en lugar de mostrarles que eso aleja sus aspiraciones de tener un Estado, le damos como premio un país para que puedan volver a hacerlo una y otra vez y seguir atacando a la sociedad civil israelí. Entonces, primero tenemos que construir seguridad, tenemos que educar a la paz, tenemos que desradicalizar a la sociedad palestina y solamente a través de eso pueden en un futuro construir un Estado. Lo vimos también en Gaza. El Hamas subió a Gaza, tenía autonomía y en lugar de invertir sus recursos en plantas de desalinización, plantas eléctricas, hospitales, escuelas, invirtió sus recursos en armas y en túneles subterráneos que para lo único que servían era para generar más muerte, más terrorismo y para atacar a los civiles israelíes. Sí, entiendo, Gabriel. Y ya para terminar, te pregunto dos cosas. ¿Qué información manejan hasta el momento sobre los secuestrados? Y por otro lado, también no han podido dar con las cabecillas, ¿no? De este grupo terrorista. Por eso te preguntaba de las expectativas, porque se ha hecho complejo la operación por parte del Estado de Israel en la Franja de Gaza. Así es, hasta el momento oficialmente sabemos que hay 136 secuestrados israelíes aún en la Franja de Gaza. De ellos, lamentablemente, tenemos confirmación de que hay 28 de ellos que no están con vida. Algunos de ellos incluso fueron asesinados el día 7 de octubre y el Hamas tomó sus cuerpos en cautiverio. Y del resto de los rehenes vemos que hay 19 mujeres, hay también dos niños, entre ellos un bebé que tenía 9 años en el momento de ser secuestrado y ahora tiene un año, Fir viva. Y Israel realmente exige en este momento la liberación de todos ellos. Hay que pensar, Gladys, que también hemos escuchado los testimonios de algunas mujeres israelíes que estaban secuestradas y que fueron liberadas en el anterior acuerdo que hubo, la anterior pausa operativa que hubo, y que cuentan que las mujeres dentro de Gaza que están secuestradas están siendo violadas por estos terroristas y que probablemente alguna de estas chicas que está secuestrada en Gaza incluso puede ser que esté embarazada y que quiere que vuelvan a Israel lo más pronto posible, tal vez incluso para tener que practicarle un aborto, porque nadie quiere tener un hijo que es fruto de una relación, de una violación con un terrorista que lo tenía secuestrada. Entonces realmente es una situación que para la sociedad israelí es traumática, es dolorosa y esperemos que se resuelva lo más pronto posible, pero entendiendo que tenemos que hacer un balance entre liberar a estos secuestrados y también garantizar la seguridad de los ciudadanos de Israel. El ejército de Israel estaba operando de forma intensa en la zona de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza,
donde tenemos información que se encuentran los principales cabecillas del Hamas, y creo que es una cuestión de tiempo de que Israel pueda terminar de desmantelar la infraestructura del Hamas y también alcanzar a estos terroristas que fueron quienes planificaron y perpetraron la peor masacre contra el pueblo judío desde la época del Holocausto. Gracias, Gabriel, por haber actualizado la información sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Gabriel Chocrón es periodista y además es vocero de prensa del Estado de Israel. Gracias. ¿Ah? Seguiremos atentos, por supuesto, a esta guerra en el Medio Oriente, que está en constante expansión, como destacaba este artículo de Infobae que leí para ustedes. 1:45 minutos.